Hola, Dios me los bendiga. Siempre será mi clamor, mi anhelo y oro por ti para que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Hoy estamos viendo un tema muy especial que está muy relacionado con aquello de lo que el corazón cree, con aquello cuando el Señor pone camino, o aquello de la abundancia del corazón habla la boca, tus votos, todo lo que hemos estado viendo últimamente. Hoy quiero hablar acerca de la esperanza. ¿Por qué es tan importante tener esperanza en estos últimos tiempos? La esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Bien, no se aparte, vamos a disfrutar este tema. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por toda la adoración que te podemos dar. Hoy, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Digno eres, Señor, de ser adorado. Y te doy gracias por permitirnos reunirnos y poder recibir de tu palabra. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. El Dios de la esperanza. El creyente nos anima a que nosotros tenemos que desear los mejores dones. Los dones carisma, dice el Señor. Pero cuando describe en 1 Corintios 12 los mejores dones, habla en el capítulo 13 acerca del amor, que es uno de los dones que el cual debiéramos de cultivar. Pero cerrando ese verso o ese capítulo, cierra con este verso que dice de esta manera. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dando la importancia como que de los mejores dones que hay que desear, nunca debería faltar la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y tener esa seguridad que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué la esperanza? ¿La esperanza que pareciera la fe? No, la esperanza es un estímulo emocional. Es un estado de ánimo, el cual está expectante y seguro de que algo va a llegar favorable. Entonces podríamos decir que la fe es una certeza, más la esperanza es un estado de ánimo. Yo creo que Dios me va a bendecir y eso me da alegría. La esperanza, ¿sabe qué? Da gozo, da alegría. Y esto pues hace que podamos nosotros seguir caminando porque sabemos que el Señor por medio de la fe nos da la seguridad por medio de la esperanza que todo va a estar bien. Y el amor, no digamos, bueno, el amor, sobre todo el amor ágape dice que es el amor sacrificial. El amor todo lo sufre. Todo lo espera, nada deja de ser. El amor todo lo cree inclusive. Realmente el amor es algo, cuando es el amor de Dios, nos ayuda a superar muchas barreras. ¿Por qué la importancia entonces de atribuir entre los dones este concepto de la esperanza? Porque podríamos pensar que no se oye tan religioso, tan místico, como decirte la oración, como la adoración, como pues obviamente caminar con fe, ¿verdad? Pero uno no le dice a otro, camina en esperanza, o ten esperanza. No, uno le dice ten fe, ¿verdad? Pero nosotros debiéramos tener esa certeza. ¿Y cómo sabes que hay esperanza? Porque el estado de ánimo te lo dice. Es una condición emocional. Es una cosa que te dice, yo me siento de esta manera porque sé que Dios está obrando en mí. Yo sé que Él va a, llamémosle así, a contestar, va a responder, va a abrir camino, abre camino. Y para tener la certeza que Él abre camino, obviamente eso nos da, pues, alegría. Mire cómo dice este verso en Romanos capítulo 15, verso 13.
Y el Dios de la esperanza, porque el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer. O sea que la esperanza te ayuda a creer, pero es un estado de ánimo que te da gozo y paz. Pero ¿qué hay que hacer? Abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos una, llamémosle, una fuente de esperanza. La fuente de la esperanza es, Señor, que tu Espíritu Santo no se aparte de mí. Que tu Espíritu Santo, Señor, me dé esa certeza, esa presencia tuya. Y estando tu presencia aquí, únicamente me va a dar la seguridad. Y esa seguridad se refleja en gozo, tranquilidad. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? Todos quisiéramos vivir tranquilos, por supuesto. Y el Señor mismo nos dice que si algo Él quiere es que nosotros veamos que Él tiene planes de bien para darnos esperanza. Mire cómo dice Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Padre, declara el Señor. Planes de bienestar. Hay otras versiones que dicen pensamientos, pero hay otras versiones que dicen propósitos. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Repita conmigo, repita ahí donde está. Dios tiene planes buenos para mi vida, para darme futuro y esperanza. Padre mío, danos futuro y esperanza. Sobre todo en tiempos ahora que mucha gente tiene incertidumbre. Cualquier voz que parece rápidamente atraviesa los medios de comunicación como los celulares, una tableta, los electrónicos, y rápidamente la gente puede desfallecer. Me hace recordar ahorita que ahorita estuvimos en una serie de enjambres sísmicos. Y comenzó en Guatemala, el país donde yo predico, con una serie de temblores muy fuertes. Obviamente sí hubo calamidad y lo lamentamos. Pero hubo un terremoto en Rusia. Y eso provocó que en cosa de minutos empezaran a sonar todo lo que eran esas bocinas de emergencia diciendo viene un tsunami para todos los países como Hawái, Japón, la costa de Sudamérica inclusive. Pero eso hace creer de que ya vino la destrucción. Pero lo que Dios hace cuando tengamos aquel que empieza a creer por fe que Él tiene en nosotros planes de bienestar, uno dice, no importa lo que sucede, no importa. Mi Padre me tiene cuidado. Mi Padre dice que Él me va a dar un futuro y una esperanza, porque es lo que dice la Escritura. Y eso hace que yo pueda tener, por lo menos lo que leímos hace un rato, gozo y alegría. Tal como lo dice Proverbios, capítulo 10, 28, dice de esta manera: la esperanza de los justos es, léalo conmigo, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Señor, la esperanza de los justos es alegría. Mire Romanos 12:12 dice, gózate en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Quién va a querer? Parecía uno como que si fuera un masoquista, como si fuera uno un sádico. ¿Quién se va a gozar en medio del sufrimiento? Pero el Señor te dice, no importa si estás pasando una prueba, atraviésala con ese deseo de saber que yo tengo el control. Que yo tengo el control. Y eso es la esperanza. Saber de que solo tengo que, ¿sabes?
¿Qué vínculo, qué palabras hay en la palabra esperanza? Esperar. Solo sé que yo tengo que saber esperar, porque mi Padre va a hacer algo. Mire, la paciencia es una virtud. Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad. Es una virtud. Y la paciencia nos ayuda a saber de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Y esto pues nos da la paz de saber que toda palabra que sale de la boca de Dios pues es veraz. Y la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Mire cómo dice el Salmo 119, 116. Sosténme conforme a tu promesa. El Padre nos habla por medio de promesas. Para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Mire, ten la seguridad que aquel que tiene la fe sabe que tiene esperanza. Y por amor del Padre, sabe que el Señor va a cumplir su promesa. No dejes que ninguna voz te diga que Él no responderá. Él siempre va a responder. En el caso de Abraham, que este es el verso que tengo adelante, sorprende porque él, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, prácticamente él tenía un cuerpo, dice, estéril, tenía 100 años. Bueno, él recibió la promesa a los 80, pero esperó 20 años y cuando el Señor le dijo, ahora te lo voy a dar, cualquiera solo se observa en el espejo o el reflejo en algún lugar y dice, pero si tengo 100 años, tengo un cuerpo viejo, tengo un cuerpo estéril. Y el Señor le dice, te voy a dar tu simiente. La palabra simiente viene también del mismo concepto de la palabra semilla que el hombre deposita en la vagina de una mujer. O sea que cuando el Señor le dijo, tu cuerpo, aunque tú lo veas como estéril, yo soplo para que pueda germinar. Esa es esperanza. Saber de que el Señor, si Él lo dijo, Él lo hará. Mire cómo dice este verso. Él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Inclusive su esposa, cuando recibió esa profecía, ella se empezó a reír porque ella dijo, pero si soy una mujer vieja. Y seguramente vio a su marido, dijo, pero miren a este, ¿será que este puede hacer algo? Si este está puro mueble francés, dice, está bien acabado. No, eso es broma. Pero yo lo que te quiero decir es, a veces cuando estamos en medio de encrucijadas, en medio de decisiones, lo que nos debería de alimentar el caminar y mantenernos firmes es la esperanza. Saber que el Señor lo dijo y Él lo hará. Pero como yo le dije, como les dije hace un rato, hay que tener paciencia. La paciencia es una virtud. Tenemos que aprender a decirle, Señor, yo quiero aprender a esperar. Así lo dice este verso. Léalo conmigo. Salmo 39, 7 y 8 dice, y ahora, Señor, ¿qué espero? Dice, en ti está mi esperanza. ¿Qué me queda? Líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas burla de los necios. Señor amado, ¿qué espero? Padre mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y el Señor te dice, ahí está mi esperanza. No es fácil. Por supuesto que yo he atravesado momentos complicados donde tengo que tomar decisiones, espero o no. Recuerdo hace poco que estaba en una encrucijada y en la mañana empecé a orar y a clamar, Padre, ayúdame. Y miren, milagrosamente, Él permitió ese mismo día que alguien me resolviera esa mi situación. Realmente yo estaba asombrado porque lo dije en la mañana y Él
De Él viene la esperanza, tal como lo dice el Salmo 62:5. Alma mía, espera en silencio. La esperanza hace que uno aprende a esperar solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Oye lo que te digo, espera en silencio. ¿Sabe que el silencio habla? Nosotros en el silencio podemos encontrar el sílbalo apacible de Dios diciéndote, yo estoy ahí, solo cree, solo mira alrededor, solo recuerda. ¿Sabes que en el silencio a veces nos ayuda a recordar? Y empieza uno a meditar en qué etapas de la vida Dios estuvo presente. Y ahí empiezas viendo, sí, el Padre estuvo presente en esto, en lo otro, allá. ¿Y cómo no va a estar ahora presente en estos tiempos? Él siempre va a estar presente. ¿Sabe que hay un verso que me apasiona muchísimo? Porque hace mención de que Dios hace de la nada, solo con la boca, con el soplido de su voz, dice que Él crea. Pero Él dice que cuando miramos nosotros que está ya, por así decir, muerto, que ya no hay vida, el Señor dice que es capaz de dar vida en ciertas cosas. Vaya conmigo en este verso y dice de esta manera, aleluya. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. Uno dice, ya murió. Pero ¿qué es la esperanza? Que volverá a retoñar, volverá a tener vida. Y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá. Y como una planta joven echará renuevo. Aleluya. Mire, yo quiero leer esta última parte. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevo. ¿Sabe que aquí en casa estoy haciendo mi proyecto habitacional y ahí tenía un bosquecito? Y con el corazón, pero era necesario, tuve que cortar algunos de estos arbolitos para poder hacer este proyecto habitacional, que ya estamos en la fase final. Pero la sorpresa es que encontré que en medio de unos ficus, o sea, unos árboles tenían como que apretado, así que crecieron unos ficus. Y yo no sabía que atrás había caído una semilla de aguacate y creció y ya era un árbol, o sea, saber cuántos años. Y tenía este aguacatal estaba aprisionado. Tanto es así que los ficus lograron desarrollarse con todas sus ramas y tenían al pobre aguacate completamente apretado. Obviamente, como por el proyecto, yo les dije, corten todos los arbolitos, pero déjenme el aguacate. La sorpresa es que eso fue hace más de un año y medio más o menos. Y mi sorpresa es que como estuvo apretado, la mitad del aguacatal no tenía ramas, solo se hicieron para un lado porque era el lugar donde no estaba bordeado de los otros árboles. Y mi sorpresa es que en esos días, cuando me estuve observando el aguacatal, es que empezó a tener renuevos, nuevas ramas, pequeñas, pero ya van creciendo, salieron del otro lado. Al fin que ya no tenía la presión, ya no tenía eso que lo estaban apachurrando, diría aquel. Ya no tenía esto, el Señor permite. Bueno, yo te diría que lo mismo sucede con nosotros. Solo deja que se vaya la presión, que pase la prueba y empiezas tú a reverdecer. Empiezas tú a brotar de nuevo, a retoñar. La prueba a veces es buena, porque la prueba nos permite retoñar en algunos casos. Job habló cuando escribió sus libros, si alguien logró superar la prueba fue Job. Y al principio él no lo entendía. Pero lo curioso es que cuando llegaron sus amigos, empezaron a acusarlo, diciéndole, en algún pecado estás.
Confiésalo. Algo pasó contigo. Mejor dilo. Pero mire lo que le pasó con Elifaz. Este es uno de sus amigos y le dice de esta manera. Pero ahora que te ha llegado a ti, Job, la prueba, te impacientas, te toca a ti y te desalientas, le dice Elifaz. ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Mire, es fácil en medio de la prueba acusar a cualquiera. Pero este hombre perdió todo en un día. Perdió su patrimonio. Bueno, perdió sus hijos, su patrimonio, su salud, el respeto de su mujer. Prácticamente no tenía nada. Estaba prácticamente hincado sobre ceniza y con esa se rascaba el salpullido que tenía en la piel. Entonces la gente cuando lo miraba, lo primero que decía es: en algún pecado está. En algún problema te está pasando esta prueba porque algo malo hizo. Y eso es lo que le hizo este. Tú ya no tienes esperanza porque ya no tienes temor de Dios. Tan equivocado. Porque si alguien mantuvo su fe en Dios, fue el mismo Job. Él mantuvo esa fe. No cabe duda que la prueba a veces nos ayuda a desarrollar ciertos dones. Dice Romanos 5, verso 3 al 5 de esta manera. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, experiencia, dice en esta versión del oso. En otras versiones dice, y la paciencia produce carácter probado. Y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no es avergonzada. O sea que la paciencia, o la prueba, llamémosla así, si sabemos esperar en Dios, nos permite desarrollar en nosotros un carácter que nos dice, solo hay una solución. Y la solución es creer que Dios va a obrar. Y eso es esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Hoy yo quiero llevarte y preguntarte, ¿quién quiere tener esperanza? Yo personalmente te digo, yo anhelo, deseo de todo corazón siempre abundar en la esperanza. Y mi clamor sería, Señor, abúndame en la esperanza, como dice el verso. Si tú eres el Dios de la esperanza, oh Dios, abúndame en mí en la esperanza, conforme más creo en ti, que yo pueda tener esa convicción. Bueno, te voy a traer algunas formas para poder desarrollar la esperanza en nosotros. Ya nos dimos cuenta que aunque es un estado emocional, pero sí, nuestro estado de ánimo puede cambiar conforme a estos puntos que te voy a dar. El primero sería, nunca dejes de temer en el Señor. Nunca dejes de buscar al Señor. No importa la prueba que estás atravesando, no importa la situación adversa que tengas, no sueltes tu mano y aférrate de creer de que Dios está presente. Mire cómo dice este verso. No envidies tu corazón, Proverbios 23, verso 17. A los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Vive en el temor de Dios, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. O sea que a aquel que aprende a tener temor de Dios, que dice, su futuro y su esperanza no serán menguadas, no serán cortadas. Señor amado, yo quiero abundar en la esperanza y quiero aprender a tener ese temor hacia contigo. Señor amado, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa eso del principio de la sabiduría? Bueno, esta es otra, forma de poder nosotros obtener esperanza. ¿Y sabe cómo es? Por medio de su palabra. Aquel que se alimenta de sus promesas, de lo que Él dijo y que va a hacer en aquel que le busca y que le ama, esa palabra revuela en nosotros como esperanza. Mire cómo dice el Salmo 100, dice aquí,
130.5 dice así: espero en el Señor, en Él espera mi alma. Mire cómo dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Aquí el salmista o David tenía esa certeza. Si yo aprendo a esperar en Dios, su palabra es la que me va a llenar. La palabra, retener versos, como aquel: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de los montes. Yo levantaré mi mirada y de lo alto vendrá el Señor. No cabe duda que el tener esa certeza, esa palabra en nosotros, ayuda a permanecer. Proverbios 24, 13 y 14 dice de esta manera. Aquí es un ejemplo de lo que es la miel. Dice aquí: come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Bueno, entonces, aquí, pues, aunque está haciendo alusión a llamémosle, a ese condimento tan sabroso como es la miel, ¿verdad? Hace mencionar que la miel, pues, tiene sus propiedades, tiene sus características, tiene su bendición. De la misma manera como la miel es tan útil, adquiere sabiduría. La sabiduría viene, es el temor al Señor o en su palabra. Y si la hallas, habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Por supuesto que la esperanza no será cortada. Sabes que si algo podemos hacer es decirle al Señor: Señor, ayúdame a creer en ti. Quiero contarte. Desde que yo sabía que en la palabra podía refrescar mi alma como un refrigerio, me dispuse, porque uno piensa y dice, entonces hay que estar leyendo la Biblia como aquellos programas de lea hoy 5 capítulos, lea mañana 3 capítulos. Y la verdad que no es así. La forma como yo lo desarrollé es que vengo y digo, bueno, voy a comenzar. Y recuerdo, lo he hecho varias veces con los evangelios. Vamos a empezar con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y empiezo leyendo, y no se trata de dar lectura, sino de tratar de aprender. Y aprendiendo así voy leyendo medio capítulo un día, el otro día tal vez yo logro leer, entender y comprender 2 capítulos. Pero por varios años me provoqué, porque esto se lo escuché a mi pastor y él me decía, Proverbios tiene 31 capítulos. Y nosotros en el mes generalmente tenemos 31 días o 30 días. Entonces, lee el capítulo del día. Si, por ejemplo, hoy estamos en 8 de agosto, entonces voy a leer el capítulo 8 de Proverbios. Y así, y cuando llego al número 30, y si el mes solo tiene 30 días, leo el 30 y el 31. Y paralelo a esto también leo mi porción ya sea de la parte donde vaya. Hace un rato te mencioné los evangelios, pero de ahí te puedes ir a los hechos, de ahí a las cartas, o posteriormente, o regresar, empezar leyendo la historia. Todos estos son mensajes preciosos que nos alimentan, pero sobre todo nos ayudan a ejercitar la esperanza. Sobre todo si empezamos a ver a Cristo, a Jesús, en muchas de las facetas de la Escritura. Si algo quiere el Señor es que Él en nosotros, Él se desarrolle en nosotros. Y cuando Él es en nosotros, Él crece como alguien que se desarrolla en nosotros. Mire cómo dice Colosenses, capítulo 1, verso 27. Dice de esta manera. Dice así.
a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea que había un misterio que Dios quería que llegara a todos los gentiles. Llamémosle los gentiles a nosotros, los que estamos viviendo estos últimos tiempos. ¿Cuál era ese gran misterio? Cristo en vosotros, en nosotros. Cristo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. Lo que da a entender es, si tú tienes a Cristo, a Jesús en el corazón, permite que Él se desarrolle en ti, que Él crezca, y de tal manera que sea una esperanza hasta que Él pueda crecer y conocer, y que nosotros podamos ser más a Él, podemos ser parecidos a Él. Efesios 4 dice que para eso Dios dio los 5 ministerios, para que estos puedan equipar a la iglesia y edificarla. ¿Para qué? Para que puedan crecer a la estatura del varón perfecto. O sea que nosotros tenemos que decirle, Señor, Cristo en nosotros es la esperanza en gloria. Diga conmigo, Cristo en nosotros es la esperanza en gloria. Realmente decirle, Señor, yo quiero crecer en la esperanza, es decirle, Señor, Jesucristo, crece en mí. Haz tu obra en mí. Haz lo que tú tengas que hacer en mí. Y mi esperanza va a ser, yo quiero ser como ti, Señor, como tú eres. ¿Verdad? Sabes que Pablo decía que la esperanza, aquel que empieza a ejercitarse en la esperanza, se vuelve casi como como alguien que tiene pericia, alguien que tiene una virtud que empieza, que no duda en nada, como la fe en todo sentido. Y sobre todo esa virtud tiene una ventaja, que dice que nos permite mantenernos firmes. Mire cómo dice este verso, y quiero que lo lea conmigo despacio porque es un verso muy hermoso acerca de la esperanza. Mantengamos firme, dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza como una profesión, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos días yo estaba hablando acerca de el amado regresa y cómo es que Él se va a aparecer en su parusía y con voz de mando, con voz de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Él va a anunciarse y va a ordenar que la iglesia sea levantada. Y aquellos que sean aprobados, dice que van a ser ¿qué? Raptados. Eso es lo que se llama, van a ser el rapto de la iglesia, va a ser en ese momento. Pero es cuando a aquellos que han aprendido a tener comunión, aquellos que se han obligado a estar firme y mantener firme la esperanza de que Dios, si Él lo dijo que Él viene, Él va a venir. Y ese día se acerca, dice este verso. Sabes que muchos tienen por tardanza la venida de Jesús, pero yo te quiero asegurar que el Señor viene, y seguro que Él viene en todo sentido. Si alguno de los que me está escuchando sabe que ha perdido la esperanza o tal vez fe, tal vez porque no viste una respuesta, hoy yo te quiero animar a que creas de que el Señor quiere hacer algo glorioso en tu vida. Dice Ezequiel capítulo 37, verso 11, en esta versión Oso o la versión antigua. Me dijo luego, hijo de hombre, estos son huesos, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos del todo talados.
Pero ¿sabes que estos huesos volvieron a tener vida? Dice que cuando vino Dios y dijo, bueno, yo lo haré. Y Él sopló con la boca, con las palabras de su boca, y empezaron estos a levantarse, a unirse, a recubrirse de tejidos, de músculos, hasta que se convirtieron en un hombre. Esto es como decir, aquel que ya creía que ya no había esperanza, Dios la dio. Y ese soplo de Dios es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Que el Espíritu Santo te diga hoy, yo haré la obra en ti. No temas. Yo haré una obra que te asombrará. ¿Por qué la importancia de creer que Dios quiere una iglesia animada? Porque la iglesia ya va a ser raptada. El Señor está a las puertas y tenemos que tener la esperanza de esto. Pero para eso tenemos que desarrollar esperanza en lo que creemos. Para terminar, quiero que leas este verso que dice, porque tú eres mi esperanza, Señor Dios, seguridad mía, desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacaste. De ti ha sido siempre mi alabanza. Señor amado, tú eres nuestra esperanza, mi seguridad. Que podamos perseverar en esta certeza, en esta convicción, porque tú me sustentas. Me sustentas desde el vientre, desde el que éramos bebés, en fetos, llamémosle así, de las entrañas de mi madre. El Señor viene y dice, yo tengo esperanza porque a ti te llamé para que tuvieras vida y fueras útil en esta vida. Si a lo mejor tú dirás, he sufrido, he pasado mucha tribulación, mucha prueba, mucho golpe. Es ahorita el momento y yo le quiero pedir a Dios por medio de esta oración que vuelva a soplar en ti la unción del Espíritu Santo. Créelo y deja que el Espíritu Santo vuelva a reverdecer, vuelve a dar vida y que tú puedas creer en la esperanza, porque Cristo está en ti. Ahí donde está, repita conmigo, Dios mío. Repita, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a todo aquel que me ha estado escuchando. Señor, desde ya, desciende sobre él. Y si alguno ha estado atravesando un momento difícil, Padre, cúbrelo, guárdalo. Si es de salud, sánalo, Señor. Si es en su economía, Señor, restituye. Si es en sus relaciones, restaura sus relaciones, te lo pido. Y de esta manera, Padre mío, nos comprometemos a buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga.